Niño de la calle salva la vida de una millonaria. Lo que pidió como recompensa la dejó sin palabras. En la caótica noche de un jueves lluvioso en la Ciudad de México, vidas destinadas a nunca cruzarse se unieron por el azar. Emiliano, un niño de la calle de apenas 10 años, conocía esas calles como la palma de su mano. Su pequeño cuerpo delgado se movía con la agilidad de quien ha aprendido a sobrevivir en un mundo que parecía haberlo olvidado. Pero esa noche no sabía que sería la pieza central de una historia capaz de transformar vidas. Isabela Montenegro, una mujer marcada por la riqueza y la soledad, aceleraba por avenidas concurridas en su lujoso automóvil. La mirada fija en el horizonte y la expresión tensa traicionaban el vacío que el éxito nunca logró llenar. Cuando el conductor giró en una calle secundaria, un destino que parecía predestinado comenzó a desenrollarse. Fue demasiado rápido para que cualquiera pudiera procesarlo. Un camión descontrolado surgió como una bestia enfurecida, deslizándose por la pista mojada hacia el automóvil de Isabela. El sonido de los frenos fallando parecía el preludio de una tragedia inevitable, pero Emiliano estaba allí. Vio el peligro, vio la oportunidad de actuar y corrió. Sus pequeños pies resonaron en el asfalto mientras gritaba y gesticulaba desesperadamente, golpeando la ventana del conductor del automóvil. Su valentía infantil, casi absurda para la gravedad del momento, fue suficiente para desviar el curso de la tragedia. El automóvil arrancó en el último segundo, escapando del impacto. Isabela salió del vehículo, aturdida y empapada por la lluvia que comenzaba a caer. Sus ojos, acostumbrados a evaluar a las personas como cifras en un balance, se encontraron con los de Emiliano. Allí estaba el niño, pequeño, frágil, pero increíblemente valiente. Él la había salvado. «Niño, has salvado mi vida», murmuró Isabela, aún incrédula. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Ropa? ¿Un lugar para vivir?» Lo que Emiliano pidió, sin embargo, hizo que el corazón de la millonaria se detuviera por un instante. «Solo quiero que me ayude a encontrar a mi madre». Esas palabras, tan simples y puras, impactaron a Isabela como un rayo, y allí, sin saberlo, daba el primer paso hacia un pasado que jamás esperó reencontrar. ¿Quieres saber cómo se desarrolla esta emocionante historia? Suscríbete al canal y sigue cada capítulo de esta increíble travesía. Aquella noche de lluvia no salió de la cabeza de Isabela Montenegro. Sentada a la mesa del desayuno, rodeada por el lujo de su mansión en el barrio más rico de la Ciudad de México, miraba por la ventana. El cielo aún estaba gris, como si el tiempo reflejara el torbellino de pensamientos que la inquietaban. Todo parecía fuera de lugar desde que el pequeño Emiliano cruzó su camino. Isabela no era del tipo que se dejaba afectar fácilmente. Durante años había construido una reputación de mujer implacable en los negocios. Rica, influyente y respetada, era temida por muchos, admirada por otros, pero nunca cuestionada. Esa mañana, sin embargo, se sentía diferente. La mirada valiente y la sincera petición de Emiliano tocaron algo que creía haber enterrado hace mucho tiempo. «Señora Montenegro, ¿desea que el chofer prepare el automóvil?», preguntó Rosa, su gobernanta, al entrar en la sala. «No ahora», respondió Isabela distraída. «Necesito pensar». Mientras tanto, en las calles de la ciudad, Emiliano continuaba su rutina de supervivencia. La vida de un niño de la calle no daba espacio para el descanso. Caminaba por las esquinas concurridas, ofreciendo pequeños servicios a cambio de monedas. A pesar del valor que demostró la noche anterior, seguía siendo un niño vulnerable, cargando un peso mucho mayor del que debería. Ese mismo día, Isabela decidió que necesitaba cumplir su promesa. Ordenó a su chofer, Gustavo, que la llevara al centro de la ciudad. Al llegar, encontró a Emiliano en el lugar donde solía estar, cerca de un kiosco de periódicos y un restaurante popular. «¡Niño!», llamó Isabela al salir del automóvil.
Emiliano, sorprendido, dudó por un momento, pero pronto se acercó. Aún no creía que esa mujer rica y elegante realmente pudiera ayudarlo. «He pensado en lo que me pediste», comenzó Isabela, mirando a los ojos del niño. «Te ayudaré a encontrar a tu madre, pero necesito que me digas todo lo que sabes sobre ella». El rostro de Emiliano se iluminó por un instante. Era raro que alguien lo escuchara con tanto interés. Contó todo lo que recordaba: el nombre de su madre, Marcela, y los pocos detalles que sabía sobre su desaparición. Según Emiliano, Marcela había salido a trabajar en una casa en el barrio de Polanco hace años y nunca volvió. La historia dejó intrigada a Isabela. Polanco era uno de los barrios más lujosos de la ciudad, exactamente donde vivía la élite. Pero algo en el relato del niño hizo que su corazón se acelerara, aunque no podía explicar por qué. «¿Y nunca más tuviste noticias de ella?», preguntó Isabela, tratando de contener su preocupación. «No, señora. He buscado en todas partes, pero nadie sabe nada», respondió Emiliano con los ojos llenos de lágrimas. Isabela sintió un apretón en el pecho. Por más que intentara mantenerse objetiva, había algo en el dolor del niño que la afectaba profundamente. «Está bien. Comenzaremos por Polanco», dijo ella, más decidida que nunca. «Si ella desapareció allí, debe haber alguien que sepa algo». Mientras tanto, en su mansión, Leonardo Montenegro, el único hijo de Isabela, observaba a su madre con curiosidad. Leonardo era un joven de 22 años, rebelde y acostumbrado a vivir a costa de la fortuna de la familia. Notó que Isabela estaba actuando de manera extraña en los últimos días. «¿Quién es el chico?», preguntó Leonardo al ver a Emiliano entrar en la casa. «Es alguien que necesita mi ayuda». «No te metas», respondió Isabela, sin dar más explicaciones. Pero Leonardo no era del tipo que dejaba pasar las cosas. Él desconfiaba de cualquier persona que se acercara a su madre y no le gustaba la idea de un chico de la calle entrando en sus vidas. Decidió, en silencio, que estaría atento. De vuelta a las calles de Polanco, Isabela y Emiliano empezaron a investigar el pasado de Marcela. Visitaron casas antiguas, preguntaron a vecinos y trabajadores de la zona, pero nadie parecía saber nada. La búsqueda, sin embargo, apenas comenzaba. A medida que el día avanzaba, Isabela se sentía cada vez más involucrada. Por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. Emiliano, por su parte, comenzaba a confiar en ella, algo que no era fácil para un chico que aprendió a desconfiar de todos. Cuando el sol comenzó a ponerse, Isabela detuvo el coche en una plaza tranquila. Miró a Emiliano y dijo: «Prometo que no voy a rendirme. Vamos a encontrar a tu madre». El chico asintió, pero el cansancio y la tristeza aún pesaban en su mirada. Sabía que el viaje sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba solo. Mientras el coche se alejaba, un hombre misterioso, parado en la esquina, observaba. Su mirada fija siguió el vehículo hasta que desapareció a lo lejos. Algo en su presencia indicaba que esa historia era más complicada de lo que Isabela y Emiliano podrían imaginar. El sol ya se estaba poniendo cuando Isabela y Emiliano regresaron a la mansión. Las sombras del atardecer parecían reflejar el peso de la búsqueda que apenas había comenzado. Emiliano estaba callado, pero sus ojos curiosos exploraban cada detalle de aquel lugar lujoso. Era diferente a todo lo que había visto. Las enormes lámparas, los muebles impecables y el suave aroma de lavanda en el aire le hacían sentir que estaba en otro mundo. Mientras el chico intentaba acostumbrarse al ambiente, Isabela conversaba con Rosa, su ama de llaves. «Rosa, prepara una habitación para Emiliano. Va a quedarse aquí unos días», ordenó Isabela, mirando al niño de reojo. Rosa levantó las cejas, sorprendida. Conocía a Isabela desde hacía muchos años y nunca la había visto tan involucrada con alguien. Aún así, asintió sin cuestionar. «Claro, señora Montenegro, voy a preparar todo ahora mismo».
Mientras tanto, Leonardo, que observaba la escena desde lo alto de la escalera, bajó lentamente. Su expresión era de desconfianza. Estaba seguro de que había algo extraño en todo esto. «No puedo creer esto», murmuró, atrayendo la atención de su madre. «¿Trajiste a un chico de la calle a casa? ¿Quién es él y por qué estás tan preocupada por él?» Isabela respiró hondo, intentando mantener la calma. «Leonardo, este es Emiliano. Necesita mi ayuda y eso es todo lo que necesitas saber», respondió, mirando a su hijo. Leonardo se rió, pero había un tono de cinismo en su voz. «Madre, no eres del tipo que ayuda a alguien sin motivo. ¿Qué estás escondiendo?». Antes de que Isabela pudiera responder, Emiliano intervino. «No quiero ser un problema. Si es un inconveniente que esté aquí, puedo irme», dijo, con la voz firme, pero con una ligera tristeza. Leonardo se sorprendió por la madurez del chico. Isabela, por su parte, miró a Emiliano con una mezcla de admiración y culpa. «No te vas a ningún lado, Emiliano. Esta es mi casa y eres mi invitado. No dejes que nadie te haga sentir diferente», respondió ella con firmeza. Leonardo soltó un suspiro, dándose cuenta de que no podría sacar más información en ese momento. Se encogió de hombros y salió, pero algo en el chico seguía molestándolo. Más tarde, en la cena, Isabela intentó saber más sobre la vida de Emiliano. Él contó sobre los años viviendo en las calles, siempre buscando a su madre. Dijo que Marcela era la persona más cariñosa que había conocido y que, aunque eran pobres, ella hacía todo lo posible por cuidarlo. Pero luego llegó el día en que ella desapareció. Dijo que iba a trabajar en una casa grande, que le pagarían bien. Dijo que volvería antes de mi cumpleaños, pero nunca volvió, explicó Emiliano, mientras apretaba el tenedor en sus manos. Isabela sintió un nudo en el pecho. Las palabras del chico le trajeron recuerdos de un pasado que evitaba revisitar. Sabía lo cruel que podía ser el trabajo doméstico para mujeres como Marcela. Su mente comenzó a unir los puntos, pero decidió no decir nada aún. Necesitaba pruebas. «Vamos a descubrir qué sucedió. Mañana comenzamos temprano», dijo Isabela, cambiando de tema para aliviar la atmósfera pesada. Después de la cena, Emiliano fue al cuarto que Rosa había preparado. Miró a su alrededor, encantado con el espacio. La cama era suave, las sábanas limpias y perfumadas, pero, a pesar de la comodidad, sentía un vacío. Nada de esto importaba sin su madre. Mientras Emiliano intentaba dormir, Isabela estaba en su oficina, revisando antiguos documentos. Tomó su celular y llamó a un antiguo conocido, Álvaro, un detective privado con quien ya había trabajado en otras ocasiones. «Álvaro, necesito que encuentres información sobre una mujer llamada Marcela. Desapareció hace algunos años. Te enviaré los detalles», dijo Isabela. «Entendido, Isabela. Comenzaré ahora mismo», respondió Álvaro con su voz grave y directa. A la mañana siguiente, Isabela llevó a Emiliano de vuelta a Polanco. Volvieron sobre los pasos de Marcela, visitando lugares donde podría haber trabajado. Poco a poco, comenzaron a surgir pistas. Una anciana que vivía en una de las casas recordaba a una mujer llamada Marcela que había trabajado allí durante unos meses antes de desaparecer. Era muy educada y trabajadora, pero un día simplemente dejó de venir. Le pregunté al jefe de aquella época, pero él dijo que ella había renunciado, explicó la señora. Algo en eso parecía raro para Isabela. Si Marcela había renunciado, ¿por qué nunca volvió a buscar a Emiliano? Había algo más en esta historia y Isabela estaba decidida a descubrirlo. Al final del día, Álvaro llamó a Isabela. «Descubrí algo. Necesito hablar contigo en persona», dijo, con un tono de urgencia. El corazón de Isabela se aceleró. ¿Sabías que eso era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginaba? A la mañana siguiente, Isabela se encontró con Álvaro en un café discreto en el centro de la Ciudad de México. Él ya estaba esperando, con una pila de documentos organizados sobre la mesa. El detective,
con su rostro marcado por los años de investigaciones, parecía serio. En cuanto Isabela se sentó, fue directo al grano. Hay algo extraño en el caso de Marcela. Encontré su nombre en una lista de empleadas que trabajaron en una mansión en Polanco, pero lo más curioso es que esa mansión perteneció a la familia Montenegro hasta hace pocos años, dijo él, mirando directamente a Isabela. El corazón de Isabela se detuvo por un instante. Esa revelación era inesperada y profundamente incómoda. ¿Está diciendo que ella trabajó para mi familia?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Sí. Y desapareció poco después de dejar el empleo, confirmó Álvaro, deslizando los documentos hacia Isabela. Los papeles confirmaban la información. Marcela había trabajado como empleada doméstica en la mansión Montenegro. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espina. ¿Sería una coincidencia o había algo más en esa historia? De vuelta en la mansión, Emiliano observaba todo con atención. Sentía que Isabela estaba escondiendo algo, pero no sabía qué. Leonardo, por otro lado, parecía cada vez más desconfiado de la presencia del chico. Durante el almuerzo, decidió confrontar a su madre nuevamente. ¿Por qué te estás involucrando tanto con ese niño?, preguntó Leonardo cruzando los brazos. ¿Desde cuándo te importa la gente como él? La pregunta fue como una bofetada para Isabela. Sabía que Leonardo era mimado y arrogante, pero no esperaba escuchar algo tan insensible. ¿Por qué es lo correcto, Leonardo? Deberías intentar aprender eso, respondió, mirando directamente a su hijo. Leonardo puso los ojos en blanco, pero se calló. Por más que quisiera seguir discutiendo, sabía que su madre no cedería. Mientras tanto, Isabela decidió que necesitaba contar parte de la verdad a Emiliano. Llamó al chico a la oficina y, con cuidado, reveló lo que había descubierto. Emiliano, descubrí que tu madre trabajó en la casa de mi familia hace algunos años, comenzó ella, observando la reacción del chico. Los ojos de Emiliano se abrieron de par en par. Agarró el borde de la silla, tratando de procesar la información. ¿Y por qué no volvió conmigo? ¿Qué le pasó?, preguntó, con la voz temblando. Aún no lo sé, pero prometo que lo descubriré. Álvaro está investigando y encontraremos la verdad, aseguró Isabela. Aunque todavía confundido, Emiliano sintió una chispa de esperanza. Por primera vez, alguien estaba realmente dispuesto a ayudarlo. Mientras Isabela intentaba calmar a Emiliano, Leonardo decidió actuar por su cuenta. No confiaba en el chico y quería entender por qué su madre estaba tan involucrada. Agarró el celular y llamó a un amigo influyente, alguien que tenía acceso a información confidencial. Necesito que investigues un nombre para mí, Marcela. Quiero saber todo sobre ella y por qué mi madre está tan obsesionada con esto, pidió Leonardo. La búsqueda de la verdad comenzaba a entrelazarse de maneras inesperadas. Isabela y Emiliano se dirigieron a Polanco nuevamente, ahora con nuevas preguntas en mente. Regresaron a la antigua mansión de la familia Montenegro, ahora bajo nueva propiedad, y pidieron entrar. El actual dueño, un hombre de mediana edad con aspecto desconfiado, dudó, pero finalmente permitió la entrada cuando Isabela explicó su relación con el lugar. Mientras caminaban por la casa, Emiliano observaba todo con curiosidad. La mansión era imponente, con techos altos y muebles antiguos, pero algo en ese lugar parecía opresivo. Esta era la habitación de las empleadas, dijo el dueño, señalando una puerta pequeña en el pasillo. Isabela y Emiliano entraron en el cuarto. Era un espacio reducido, con muebles simples y una ventana que apenas dejaba entrar la luz. Emiliano miró alrededor, tratando de imaginar a su madre en ese lugar. Ella estuvo aquí, murmuró, más para sí mismo. De repente, algo llamó la atención de Isabela. En una esquina de la habitación, parcialmente escondida por un mueble, había una pequeña caja. Se arrodilló y la abrió. Dentro, encontró un cuaderno de anotaciones, con la tapa desgastada y las páginas amarillentas. Al hojearlo, se dio cuenta de que era el diario de Marcela.
Las palabras escritas allí contaban una historia que Isabela no esperaba escuchar. Relatos de trabajo duro, humillaciones y, por último, un miedo creciente de algo o alguien. La última entrada fue corta pero impactante. No sé si debo continuar. Tengo miedo. Algo está mal aquí y no sé si voy a salir de esto. Isabela cerró el diario, con el corazón pesado. Algo terrible había sucedido en esa casa y necesitaba descubrir qué era. Mientras salían de la mansión, Emiliano tomó la mano de Isabela. No dijo nada, pero el gesto demostraba confianza. Por primera vez, sentía que había alguien a su lado. Sin embargo, la escena fue observada desde lejos. El mismo hombre misterioso que los había seguido días antes estaba allí, escondido en las sombras. Sus ojos fijos en el diario que Isabela llevaba sugerían que sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. Isabela Montenegro sentía el peso del diario de Marcela en sus manos mientras el coche avanzaba por las calles concurridas de la Ciudad de México. Emiliano, sentado en el asiento de al lado, miraba por la ventana, perdido en sus propios pensamientos. Las palabras de su madre en el diario resonaban en la mente de Isabela. Algo está mal aquí, y no sé si voy a salir de esto. De vuelta en la mansión, Isabela llevó el diario a su oficina y pasó horas leyendo cada línea con cuidado. Las anotaciones comenzaban de forma tranquila, con Marcela describiendo su esfuerzo por adaptarse al trabajo en la mansión Montenegro. Mencionaba cuánto esperaba dar un futuro mejor para Emiliano, pero poco a poco el tono cambiaba. Surgían relatos de situaciones tensas, insinuaciones de amenazas veladas y el nombre de un hombre que aparecía repetidamente, D. ¿Quién sería D? Isabela sabía que necesitaba investigar más. El problema era que ese nombre traía a la mente recuerdos incómodos, ya que el único D que conocía en aquel entonces era Diego Montenegro, su difunto marido. Mientras Isabela se sumergía en los misterios del pasado, Emiliano se acercaba a Rosa, la gobernanta de la casa. Sabía que Rosa podría conocer historias sobre la familia Montenegro que nadie más contaba. Sentado en la cocina, comenzó a conversar con ella mientras ella preparaba la cena. «Doña Rosa, conoce a la señora Isabela desde hace mucho tiempo, ¿verdad?», preguntó Emiliano tratando de parecer casual. «Más de lo que quisiera, a veces», respondió Rosa, riendo suavemente. «Pero sí, estoy aquí desde antes de que su marido falleciera». «¿Y el señor Diego? ¿Cómo era él?», insistió Emiliano. Rosa se detuvo por un momento pensativa. Sus ojos se volvieron lejanos, como si reviviera recuerdos antiguos. Diego Montenegro era un hombre complicado. Tenía carisma, pero era frío. Muchos lo respetaban, pero pocos lo amaban. Isabela sufrió mucho con él, respondió Rosa, mirando discretamente a Emiliano. El chico se dio cuenta de que había más en esa historia, pero no quiso presionar. La respuesta de Rosa, sin embargo, reforzó su convicción de que el pasado de los Montenegro estaba ligado a la desaparición de su madre. Mientras tanto, Leonardo continuaba su propia investigación. Recibió una llamada de su contacto, que había descubierto algo perturbador. «Encontré registros de Marcela, pero no están completos. Parece que hay documentos faltantes y la mayoría de los datos fueron borrados a propósito. Pero hay una pista interesante. El nombre de Diego Montenegro aparece en algunos registros financieros de la época, mencionando pagos a una mujer llamada Marcela», explicó el amigo. Leonardo colgó el teléfono y se quedó pensativo. La idea de que su padre pudiera estar involucrado en algo tan sombrío lo dejaba incómodo. No sabía si debía contarle a su madre o continuar investigando por su cuenta. Esa noche, Isabela reunió valor para contarle a Emiliano lo que había descubierto en el diario. «Emiliano, necesito contarte algo importante. En el diario de tu madre menciona a un hombre llamado D. Creo que se refería a mi marido, Diego», comenzó ella, tratando de medir sus palabras. Emiliano la miró, confundido y preocupado. «¿Qué significa eso?».
¿Él le hizo algo?, preguntó el chico con la voz cargada de emoción. Aún no lo sé, pero vamos a descubrirlo. Prometo que no pararé hasta que tengamos todas las respuestas, aseguró Isabela, sosteniendo su mano. Mientras conversaban, Leonardo apareció en la puerta de la oficina. Parece que tenemos más en común de lo que imaginas, madre. También descubrí algo sobre papá y Marcela, dijo él, entrando en la sala con un tono desafiante. Isabela y Emiliano se quedaron en silencio mientras Leonardo explicaba lo que había descubierto. La conexión entre Diego y Marcela se estaba volviendo cada vez más evidente, pero aún faltaban piezas importantes en el rompecabezas. Pues si mi padre está involucrado en esto, necesitamos descubrir qué es lo que él ocultó, y quiero saberlo todo, por más que duela, dijo Leonardo, sorprendiendo a Isabela con su determinación. Los tres decidieron trabajar juntos. Era una alianza improbable, pero necesaria. Isabela se puso en contacto con Álvaro nuevamente, pidiéndole que profundizara en las investigaciones sobre Diego y sus registros financieros. Mientras tanto, Leonardo usaría sus contactos para averiguar más sobre lo que había sucedido en la época. Pero no estaban solos en esta búsqueda. El hombre misterioso que los había seguido en Polanco reapareció, ahora observando desde lejos la mansión Montenegro. Parecía estar esperando el momento adecuado para actuar, pero sus intenciones seguían siendo un misterio. A la mañana siguiente, Isabela recibió una llamada de Álvaro. Isabela, encontré algo. Hay una propiedad fuera de la ciudad que Diego compró a nombre de otra persona. Tengo motivos para creer que Marcela estuvo allí. Te enviaré la dirección, dijo él. Isabela sintió un escalofrío en la espalda. Estaba claro que el pasado de Diego guardaba secretos oscuros, y la clave para entender todo estaba en esa propiedad. Decidió que iría allí con Emiliano y Leonardo. Era hora de enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. A la mañana siguiente, Isabela, Leonardo y Emiliano partieron hacia la propiedad mencionada por Álvaro. La dirección los llevaba hacia afuera de la Ciudad de México, por caminos sinuosos que atravesaban paisajes desérticos y silenciosos. El clima en el coche era tenso. Isabela conducía con determinación, mientras Leonardo y Emiliano permanecían callados, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando finalmente llegaron, la propiedad parecía abandonada. Era una casa de tamaño mediano, con ventanas cerradas y un jardín cubierto de maleza. La atmósfera allí era pesada, como si el lugar guardara secretos que nadie quería desenterrar. ¿Es aquí?, preguntó Emiliano, mirando a Isabela con aprensión. «Es aquí», confirmó ella, respirando profundo antes de salir del coche. Los tres caminaron hasta la entrada. La puerta estaba cerrada, pero Leonardo encontró una ventana lateral parcialmente abierta. Subió y destrancó la puerta para que los otros entraran. El interior de la casa era sombrío, con muebles antiguos cubiertos por sábanas polvorientas. Había un olor a moho y el silencio era casi ensordecedor. Emiliano miraba a su alrededor, atento a cualquier pista que pudiera llevarlo hasta su madre. «Vamos a buscar algo que nos diga qué pasó aquí», dijo Isabela, sacando una linterna de su bolso. Comenzaron a registrar la casa, habitación por habitación. En la oficina, Isabela encontró un cajón cerrado con llave. Leonardo utilizó un cuchillo de bolsillo para forzar la cerradura y reveló un manojo de papeles amarillentos. Entre ellos había contratos y registros financieros, todos firmados por Diego Montenegro. Uno de los documentos era particularmente alarmante. Parecía ser un acuerdo de confidencialidad firmado por varias empleadas, incluida Marcela. «¿Qué es esto?», preguntó Emiliano, mirando por encima del hombro de Isabela. Parece que Diego hacía que las empleadas firmaran esto para evitar que hablasen sobre lo que sucedía aquí. «Esto no es bueno, Emiliano», respondió Isabela, sintiendo un nudo en el pecho. Mientras Isabela revisaba los papeles, Emiliano encontró algo en otro rincón de la oficina, una foto antigua. Era una imagen de Diego junto a varias mujeres, incluida Marcela.
Ella parecía incómoda, con una sonrisa forzada en el rostro. «¡Es ella! ¡Es mi madre!», exclamó Emiliano, sosteniendo la foto con manos temblorosas. Isabela tomó la foto y la analizó. Era una prueba clara de que Marcela había estado en esa casa, pero la expresión de ella en la imagen sugería que no estaba allí por voluntad propia. De repente, un ruido proveniente del piso de arriba interrumpió sus pensamientos. Era el sonido de algo pesado siendo arrastrado. Leonardo instintivamente se colocó frente a Emiliano. «¿Hay alguien aquí?», dijo en un tono bajo. Isabela tomó la linterna y subió las escaleras lentamente, con los otros dos justo detrás. El ruido continuaba, llevándolos hasta la última habitación del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Cuando Isabela la empujó, la habitación resultó ser vacía, excepto por un armario que parecía haber sido recientemente movido. «Ayúdame a empujar», dijo Isabela, y Leonardo rápidamente se unió a ella. Detrás del armario descubrieron una puerta secreta. Isabela dudó por un momento antes de abrirla. Al otro lado había una escalera que descendía a un sótano. «Quédense detrás de mí», les indicó bajando los escalones con cuidado. El sótano era oscuro y húmedo, pero lo que encontraron allí los dejó sin palabras. En un rincón había una serie de cuadernos y objetos personales. Uno de ellos era un collar que Emiliano reconoció de inmediato. «Ese collar es de mi madre. Ella nunca se lo quitaba», dijo Emiliano, con los ojos llenos de lágrimas. Isabela tomó el collar y miró a su alrededor. Las paredes del sótano estaban cubiertas de anotaciones escritas a mano. Algunas parecían ser de Marcela, mientras que otras parecían de otra persona. Los mensajes hablaban de miedo, arrepentimiento y secretos oscuros. «Parece que ella estuvo aquí por un tiempo. Pero, ¿por qué?», preguntó Isabela, más para sí misma que para los demás. Antes de que pudieran procesar todo, el sonido de pasos resonó en la casa sobre ellos. Alguien estaba allí. «Tenemos que salir de aquí ahora», dijo Leonardo, tomando a Emiliano de la mano. Subieron rápidamente, pero al llegar a la sala, encontraron a un hombre parado en la puerta. Era el mismo que los había seguido en Polanco. Tenía una expresión dura y sostenía un sobre en las manos. «Ustedes se están metiendo donde no debían», dijo el hombre en un tono grave, «pero tal vez sea demasiado tarde para cambiar lo que ya comenzó». Isabela dio un paso adelante, tratando de mantener la calma. «¿Quién eres? ¿Y qué sabes sobre Marcela?», preguntó. El hombre miró a Emiliano y luego a Isabela. «Sé más de lo que imaginan, y también sé que si continúan encontrarán respuestas que tal vez no quieran oír», dijo, entregando el sobre. Antes de que pudieran preguntar más, el hombre salió rápidamente. Isabela abrió el sobre y encontró una única hoja de papel con un mensaje enigmático. «Marcela no desapareció. Ella fue llevada, y ustedes saben quién hizo esto». Isabela sostenía el papel con el mensaje enigmático mientras su mente giraba. La frase «Marcela no desapareció, ella fue llevada, y ustedes saben quién hizo esto», parecía resonar en su corazón como un martillo. Emiliano, a su lado, la miraba con una mezcla de miedo y esperanza, esperando respuestas que Isabela aún no tenía. Leonardo cerró la puerta de la casa con fuerza, mirando por la ventana para asegurarse de que el hombre misterioso realmente se había ido. «Ah, ¿quién era ese tipo? ¿Y qué quiere decir con eso?», preguntó Leonardo, cruzando los brazos y mirando a su madre. «No lo sé», respondió Isabela, tratando de ocultar el temblor en su voz. «Pero parece saber más sobre Marcela que nosotros. Necesitamos averiguar quién es y qué sabe». Leonardo bufó, frustrado, pero asintió con la cabeza. «¿Y ahora? ¿Vamos a seguir buscando aquí?», preguntó Emiliano con la voz llena de ansiedad. Isabela miró al niño. Ya había enfrentado tanto en su corta vida y ahora estaba inmerso en un misterio que parecía volverse más peligroso con cada paso. «No, ya hemos visto suficiente aquí. Vamos a llevar todo lo que encontramos y regresar a casa. Necesitamos pensar con calma sobre el próximo paso»,
dijo ella, tratando de sonar segura. Con el diario, los documentos y el collar de Marcela en manos, salieron de la propiedad. Pero Isabela sabía que esa búsqueda apenas comenzaba. De vuelta en la mansión Montenegro, el ambiente estaba más tenso que nunca. Isabela se encerró en la oficina, examinando los documentos encontrados en la casa. Leonardo, por su parte, no podía dejar de pensar en la conexión entre su padre y Marcela. Comenzó a revisar los archivos antiguos de la familia, buscando cualquier pista que pudiera explicar la implicación de Diego. Mientras tanto, Emiliano estaba en la cocina con Rosa. Sostenía el collar de su madre, pasando los dedos delicadamente sobre el colgante, como si intentara sentir su presencia. «Doña Rosa, ¿usted cree que mi madre está viva?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Rosa dejó de mover la olla y miró al niño con ternura. «No lo sé, mi niño, pero si hay algo que he aprendido en esta vida, es que las madres son capaces de todo por sus hijos. Donde quiera que esté, estoy segura de que nunca dejó de pensar en ti», respondió, apretando suavemente su hombro. Las palabras de Rosa le dieron a Emiliano un poco de consuelo, pero también reforzaron su determinación de encontrar a su madre, sin importar lo que fuera necesario. Esa noche, Isabela recibió una llamada de Álvaro. «Isabela, he logrado identificar al hombre que te entregó el sobre. Se llama Héctor Reyes. Fue seguridad privada de Diego Montenegro en los últimos años de su vida», dijo Álvaro. El corazón de Isabela se aceleró. Héctor era una figura que apenas recordaba, pero, por lo que sabía, había estado profundamente involucrado en los negocios de su esposo. «¿Y por qué se está metiendo en esto ahora?», preguntó Isabela. «Eso es lo que vamos a descubrir, pero hay algo más. Estaba investigando los registros financieros de la época y encontré pagos realizados a una institución llamada La Esperanza. Al parecer, era un orfanato en las afueras de la ciudad. Puede haber alguna conexión con Marcela o Emiliano», explicó Álvaro. Isabela agradeció y colgó el teléfono. El nombre La Esperanza resonaba en su mente. Nunca había oído hablar de ese lugar, pero sabía que debía ir allí. A la mañana siguiente, Isabela reunió a Emiliano y Leonardo en la oficina. Álvaro encontró una pista importante. Un orfanato llamado La Esperanza recibió pagos de tu padre, Leonardo. «Creo que debemos comenzar nuestra próxima búsqueda allí», dijo ella, mostrando los documentos. Leonardo pareció dudar por un momento, pero finalmente aceptó. «Si esto nos lleva a respuestas, entonces vamos», respondió. Emiliano no dijo nada, pero la expresión en su rostro mostraba que estaba más decidido que nunca. Sabía que cada nueva pista lo acercaba a su madre. Partieron de inmediato, conduciendo hacia el orfanato. El lugar estaba en una zona aislada, rodeada de campos abandonados y construcciones desgastadas por el tiempo. Cuando llegaron, fueron recibidos por una mujer anciana, la directora del orfanato, que parecía desconfiada al verlos. «¿Puedo ayudarles?», preguntó ella con voz cansada. Isabela se presentó y explicó que estaban investigando información sobre Marcela y los pagos realizados por Diego Montenegro al orfanato. La directora se mostró visiblemente incómoda al escuchar el nombre de Diego. «No sé de qué están hablando, no tenemos registros sobre eso», dijo rápidamente, evitando el contacto visual. Leonardo, al percibir su nerviosismo, presionó. «No estamos aquí para causar problemas, solo queremos respuestas. Por favor, si sabe algo, díganos». La mujer dudó, pero finalmente cedió. «Síganme», dijo, guiándolos hacia una sala en la parte de atrás. Allí, tomó un libro de registros antiguos y señaló algunas anotaciones. Diego Montenegro donó una suma considerable al orfanato hace años. Poco después, recibimos a algunos niños que dijeron haber sido separados de sus familias. No sé cómo ocurrió eso, pero creo que Diego tiene alguna conexión con esto», explicó la directora. Emiliano miró a Isabela, con los ojos llenos de preguntas. «¿Crees que mi madre fue traída aquí?», preguntó en voz baja. «No lo sé, Emiliano, pero lo descubriremos», respondió Isabela con firmeza.
Mientras examinaban los registros, Isabela notó algo que la dejó sin aliento. Uno de los nombres listados era de una mujer llamada Marcela Flores, con la nota transferida al lado. No había más detalles, pero eso era suficiente para confirmar que Marcela había estado vinculada al orfanato. ¿A dónde fue transferida?, preguntó Isabela, mirando a la directora. No lo sé. Estos documentos están incompletos. Mucha información fue destruida hace años, dijo la mujer con pesar. Antes de que pudieran hacer más preguntas, un fuerte ruido resonó desde el exterior. Corrieron hacia la entrada y vieron a Héctor Reyes parado al lado de un coche. Miró directamente a Isabela. «No deberían estar aquí», dijo con un tono amenazador. Héctor Reyes permaneció parado en la entrada del orfanato, su mirada fija en Isabela, Leonardo y Emiliano. El silencio era pesado, y el sonido del viento soplando entre los árboles alrededor solo hacía la escena más tensa. Parecía evaluar a los tres, como si decidiera qué decir o hacer a continuación. Isabela, tratando de mantener la compostura, dio un paso adelante. «Héctor, trabajaste para Diego Montenegro. Si sabes algo sobre Marcela o este orfanato, es hora de hablar. No vamos a rendirnos hasta descubrir la verdad», dijo ella con voz firme. Héctor soltó un suspiro pesado y sacudió la cabeza, como si estuviera luchando contra sus propias emociones. No entienden en lo que se están metiendo. Lo que Diego hizo no puede deshacerse. Ustedes creen que quieren respuestas, pero tal vez no estén listos para ellas, respondió con un tono enigmático. Leonardo, visiblemente irritado, dio un paso adelante. «Mi padre está muerto. No puede hacernos más daño. Si sabes algo, habla ahora», exigió con voz cargada de frustración. Héctor miró a Leonardo, luego a Emiliano. Había algo en sus ojos al mirar al niño, una mezcla de pena y respeto. Marcela fue una de las muchas mujeres que Diego usó para sus negocios. La trajo a la casa Montenegro con promesas de trabajo, pero las cosas rápidamente se salieron de control. Ella intentó escapar. Fue entonces cuando todo salió mal, explicó Héctor, su voz pesada de arrepentimiento. Emiliano dio un paso adelante, su pequeña figura temblando de emoción. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Dónde está mi madre? ¿Qué le pasó?», preguntó con la voz entrecortada. Héctor miró al niño, pero pronto desvió la mirada. «No sé dónde está ahora, pero sé que fue transferida de aquí a otro lugar, un lugar que Diego usaba para esconder a quienes él consideraba un problema». Héctor dudó, como si cada palabra fuera una carga. «Si aún quieren continuar, hay una propiedad en Cuernavaca. Es allí donde deben buscar». El corazón de Isabela se disparó. Cuernavaca era una ciudad cercana, pero lo suficientemente aislada para que Diego pudiera mantener secretos lejos de ojos curiosos. Ella sabía que esa pista era peligrosa, pero no había otra opción. «¿Por qué nos está contando esto ahora?», preguntó Isabela desconfiada. Héctor respiró hondo, su mirada fija en Emiliano. «Porque él merece saber la verdad. Ya he sido cómplice de muchas cosas. Quizás esta sea mi forma de intentar corregir lo que hice», respondió antes de darse la vuelta para marcharse. Antes de que Isabela pudiera detenerlo, Héctor ya había subido a su coche y desaparecido en la carretera. El trío se quedó parado, el silencio solo interrumpido por el sonido distante del viento. De regreso al coche, el ambiente estaba tenso. Emiliano sostenía con fuerza el collar de su madre, como si eso le diera el valor para enfrentar lo que venía. Leonardo, por otro lado, parecía cada vez más incómodo con las revelaciones sobre su padre. «Todo esto es culpa de él, de nuestro padre», murmuró Leonardo mirando por la ventana. «¿Cómo pudo hacer algo así?». Isabela miró a su hijo, dándose cuenta de lo mucho que estaba luchando para procesar todo. «Diego fue un hombre cruel, Leonardo, pero ahora debemos enfocarnos en lo que importa, encontrar a Marcela y darle a Emiliano las respuestas que merece», dijo ella, tratando de mantener la calma.
El viaje a Cuernavaca fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente llegaron a la propiedad, encontraron una casa antigua y desgastada, rodeada por un muro alto. La puerta estaba cerrada, pero había señales claras de que el lugar no estaba completamente abandonado. ¿Es aquí?, preguntó Emiliano, su voz casi un susurro. Sí, respondió Isabela, sintiendo ya el peso de lo que podían encontrar allí. Escalaron el muro con dificultad, entrando en el terreno. La atmósfera allí era aún más opresiva que en la casa anterior. Había un silencio extraño, interrumpido solo por el sonido de hojas secas bajo sus pasos. Dentro de la casa encontraron muebles rotos y paredes descascaradas, pero en uno de los cuartos había algo que llamó la atención de Isabela, una pila de cajas con documentos y fotos antiguas. Al revisar el contenido, encontró más registros de mujeres que habían pasado por allí, incluyendo a Marcela. «Ella estuvo aquí», murmuró Isabela, sosteniendo una foto de Marcela con un grupo de otras mujeres. Mientras tanto, Emiliano exploraba otra habitación y encontró algo que lo dejó paralizado. Una carta. Tomó el papel con manos temblorosas y comenzó a leer. «Es de mi madre», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Ella dice que quería volver a mí, pero que no la dejaron, que no podía buscarme porque tenía miedo». Isabela tomó la carta, leyendo las palabras desesperadas de Marcela. Era un testimonio del dolor y miedo que había soportado, pero también una señal de que, en algún momento, ella había estado viva. De repente, oyeron el sonido de un coche acercándose. Isabela rápidamente escondió los documentos y señaló a los otros que guardaran silencio. Espiaron por la ventana y vieron a un grupo de hombres saliendo de un coche negro. Entre ellos estaba Héctor. «¿Qué hace él aquí?», susurró Leonardo. «Parece que no nos contó todo», respondió Isabela con los ojos fijos en la escena. Los hombres comenzaron a entrar en la casa, y Isabela sabía que necesitaban actuar rápido. Necesitaban salir de allí, pero no sin antes asegurarse de llevar todas las pruebas que habían encontrado. Isabela, Leonardo y Emiliano se movieron rápidamente, tratando de salir del campo de visión de los hombres que entraban en la casa. Los sonidos de pasos y voces resonaban por las paredes desgastadas, cada vez más cerca. Isabela señaló a los otros que guardaran silencio, presionándolos contra una pared en la esquina de la habitación. «Necesitamos salir de aquí ahora», pero sin llamar la atención, susurró Isabela mirando a Leonardo. «¿Y los documentos? No podemos dejarlos aquí», respondió Leonardo, sosteniendo la pila de papeles y la carta de Marcela. «Los llevaremos, pero con cuidado». «Emiliano, quédate cerca de mí», dijo Isabela, tomando la mano del chico. Comenzaron a moverse hacia la salida lateral que habían usado para entrar. Mientras cruzaban el pasillo, Isabela oyó a Héctor hablando con los otros hombres. «Ya deben haberse ido, pero quiero que busquen todo. Asegúrense de que no hayan dejado nada importante atrás», dijo Héctor, su voz grave y autoritaria. Isabela mordió el labio, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Héctor los había ayudado antes, solo para aparecer ahora con un grupo de hombres? Parecía jugar a dos bandas, y eso la dejaba aún más desconfiada. Mientras avanzaban por el pasillo, uno de los hombres entró en una habitación adyacente y casi los ve. Leonardo tiró de Isabela y Emiliano hacia un rincón oscuro y quedaron inmóviles mientras el hombre inspeccionaba el lugar. Cuando salió, Isabela hizo señal para que continuaran. Lograron salir por la misma ventana que usaron para entrar, pero tan pronto como llegaron al exterior, oyeron a Héctor gritar: «¡Ellos están aquí! ¡No los dejen escapar!». El trío comenzó a correr hacia el muro. Leonardo ayudó a Emiliano a subir primero, mientras Isabela sostenía los documentos. Cuando todos finalmente cruzaron, uno de los hombres disparó un tiro al aire, una advertencia de que no se rendirían tan fácilmente. Corrieron hacia el coche y partieron rápidamente, dejando la propiedad atrás. El corazón de Isabela latía acelerado,
pero sabía que aún no estaban a salvo. ¿Quiénes son esos tipos? ¿Por qué Héctor está con ellos?, preguntó Leonardo jadeando. No lo sé, pero está ocultando algo grande. Quizás está tratando de manipularnos, pero no vamos a parar hasta descubrir la verdad, respondió Isabela firme. De vuelta a la mansión Montenegro, Isabela guardó los documentos y la carta de Marcela en un cajón en la oficina. Ella sabía que ahora estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que imaginaba. Necesitamos una estrategia. No podemos simplemente seguir pistas sin prepararnos, dijo Isabela a Leonardo y Emiliano. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ellos saben que nos estamos acercando a algo, replicó Leonardo. Primero, necesitamos entender exactamente qué hemos encontrado. Estos documentos pueden tener más información de la que logramos percibir a simple vista, respondió Isabela. Mientras Isabela y Leonardo discutían, Emiliano se quedó en silencio, sosteniendo el collar de su madre. Sentía que estaba más cerca de ella, pero también sabía que los riesgos estaban aumentando. Esa noche, Isabela llamó a Álvaro nuevamente y le contó lo que había sucedido. Álvaro, necesito que investigues a Héctor Reyes a fondo. Quiero saber todo sobre él y por qué está involucrado en esto ahora, le pidió. Me encargaré de eso, pero debes tener cuidado, Isabela. Parece que estás lidiando con personas peligrosas, advirtió Álvaro. Lo sé, pero no puedo rendirme ahora. No por Emiliano, respondió ella. Al día siguiente, Álvaro llamó con información sobre Héctor. Descubrí algo que puede interesarte. Héctor no solo está relacionado con Diego Montenegro, sino también con un grupo que maneja negocios ilegales vinculados al tráfico de personas. Parece que le pesó la conciencia e intentó alejarse, pero nunca logró realmente salir, explicó Álvaro. Las palabras de Álvaro hicieron que Isabela se sintiera mareada. Eso explicaba por qué Héctor parecía estar jugando en dos lados. Sabía demasiado para salir completamente, pero tampoco podía ignorar lo que había hecho. ¿Eso significa que Marcela podría haber sido una víctima de este esquema?, preguntó Isabela, temiendo la respuesta. Todo indica que sí, pero si fue transferida, hay una posibilidad de que aún esté viva. Seguiré investigando, dijo Álvaro. Isabela colgó el teléfono, tratando de organizar sus pensamientos. Lo que Diego había hecho no solo era cruel, era monstruoso, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de las acciones del hombre con quien compartió tantos años de su vida. Esa noche, mientras Isabela revisaba los documentos, Emiliano entró en la oficina. Parecía más tranquilo, pero aún había tristeza en sus ojos. Señora Isabela, gracias por no rendirse conmigo, dijo, con una sonrisa tímida. Isabela sintió una ola de emoción. Ese niño había pasado por tanto y aún así tenía la fuerza para agradecer. Te mereces la verdad, Emiliano, y prometo que encontraremos a tu madre, respondió ella, sosteniendo sus manos. Pero, mientras conversaban, afuera de la mansión, un coche negro se estacionaba discretamente. Dentro de él, Héctor observaba en silencio. Parecía dividido, como si estuviera decidiendo su próximo movimiento. La madrugada estaba silenciosa en la mansión Montenegro, pero Isabela no podía dormir. Las revelaciones de los últimos días pesaban en su mente. En la oficina, revisaba nuevamente los documentos encontrados en la propiedad de Cuernavaca, buscando conexiones que pudieran esclarecer el paradero de Marcela. De repente, el sonido de neumáticos en la entrada de la mansión rompió el silencio. Isabela miró por la ventana y vio el mismo coche negro que había estado en el orfanato y luego rondaba su casa la noche anterior. Su corazón se aceleró. Era Héctor. Corrió a despertar a Leonardo y Emiliano. «Están aquí. Necesitamos prepararnos», dijo en un susurro urgente. Leonardo se vistió rápidamente y tomó un bate de béisbol que tenía en su habitación. Emiliano, aunque asustado, trató de mantener la calma. «¿Qué quieren?», preguntó el chico, con la voz temblorosa. «¿Respuestas o silencio?», respondió Isabela, mirando la puerta con determinación. Pocos minutos después,
Héctor llamó a la puerta. Estaba solo esta vez, pero su presencia llevaba un peso que Isabela no podía ignorar. Abrió la puerta manteniendo a Leonardo y Emiliano fuera de vista. «¿Qué quieres, Héctor?», preguntó Isabela con la voz firme. Héctor suspiró y sacó un sobre del bolsillo de su abrigo. «No vine a pelear, vine a darte esto. Es la última pieza del rompecabezas. Pero después de esto, tú y el chico deben desistir de esta búsqueda. Es por su bien», dijo, entregando el sobre. Isabela tomó el sobre, pero no lo abrió de inmediato. «¿Por qué haces esto ahora? ¿Por qué nos diste tantas pistas solo para decir que debemos rendirnos?», preguntó ella. Héctor desvió la mirada, visiblemente incómodo. «Porque fui cómplice de lo que pasó con Marcela, y estoy tratando de corregir eso, de alguna manera. Pero hay personas que no quieren que esta historia salga a la luz, Isabela. Personas más peligrosas de lo que imaginas», dijo. Antes de que Isabela pudiera responder, Héctor la miró con seriedad. «Ten cuidado con en quién confías. No todos a tu alrededor quieren que descubras la verdad», dijo antes de salir. De vuelta en la oficina, Isabela abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una serie de documentos que confirmaban algo terrible. Diego Montenegro no solo explotaba a sus empleadas, sino que también facilitaba un esquema de tráfico de personas con conexiones en varias partes del país. Marcela había sido una de las víctimas, pero era especial. Diego parecía tener algún tipo de obsesión por ella, lo que explicaba por qué había sido transferida y mantenida en secreto. Entre los documentos había una dirección, un lugar en Veracruz, donde aparentemente habían enviado a Marcela después de Cuernavaca. Isabela sintió una ola de náuseas. Todo era peor de lo que imaginaba. Miró a Leonardo y Emiliano, que esperaban ansiosos. «Encontramos otra pista. Ella puede estar en Veracruz. Vamos a terminar esto», dijo Isabela, con la voz firme. Leonardo asintió, pero Emiliano parecía dividido entre la esperanza y el miedo. «¿Y si no está allí? ¿Y si es demasiado tarde?», preguntó. Isabela se arrodilló frente al chico sosteniendo sus manos. «No vamos a rendirnos hasta que tengamos respuestas, Emiliano. Sea lo que sea, mereces saber la verdad», le prometió. A la mañana siguiente partieron hacia Veracruz. El viaje fue largo y silencioso, cada uno lidiando con sus propios pensamientos. Cuando llegaron a la dirección, encontraron una casa simple y aislada, rodeada de altos árboles. El lugar parecía abandonado, pero Isabela sabía que no podía confiar en las apariencias. Entraron a la casa con cuidado, revisando cada habitación. En el sótano encontraron más cajas con documentos, pero lo que llamó la atención fue una carta que parecía haber sido escrita por Marcela. En ella mencionaba planes para huir y buscar a Emiliano, pero también hablaba de amenazas constantes. «Ella estuvo aquí. Intentó escapar», dijo Emiliano, sosteniendo la carta con cuidado. Mientras examinaban el lugar, escucharon el sonido de pasos afuera. Alguien se estaba acercando. Leonardo hizo señas para que todos guardaran silencio. Tomó un trozo de madera para defenderse, mientras Isabela y Emiliano se escondían detrás de un mueble. La puerta principal se abrió lentamente y apareció una figura familiar. «Héctor, no deberían estar aquí. Les advertí», dijo él, con la voz cargada de tensión. Isabela salió del esconderijo enfrentando a Héctor. «¿Por qué nos sigues? ¿Y por qué sigues ayudándonos?», preguntó ella, exigente. Héctor dudó un momento antes de responder. «Porque se lo debía a Marcela. Ella me salvó de algo mucho peor de lo que puedes imaginar. Pero hay personas que no quieren que ella sea encontrada, y esas personas están más cerca de lo que piensas», dijo, con un tono sombrío. Isabela sintió un escalofrío. ¿Qué sabía Héctor que aún no había revelado? Antes de que pudiera preguntar más, el sonido de coches acercándose interrumpió la conversación. Héctor miró a Isabela con urgencia. «Están aquí. Necesitamos salir ahora. No tendrán piedad esta vez», dijo él. Los motores de los coches que se acercaban rompían el silencio de la noche en Veracruz. Isabela, Leonardo, Emiliano y Héctor
Sabían que tenían pocos minutos para decidir qué hacer. La mirada de Héctor era seria, pero había una mezcla de urgencia y arrepentimiento en sus acciones. Vinieron a borrar cualquier rastro. «Necesitamos salir ahora o no tendremos oportunidad», dijo Héctor, tomando a Emiliano de la mano. Leonardo dudó, todavía sosteniendo el trozo de madera. «¿Por qué deberíamos confiar en ti? Hasta ahora solo nos has puesto en peligro», dijo, mirando a Héctor con desconfianza. «Porque si no confían, no saldrán vivos de aquí». «Son implacables», respondió Héctor sin desviar la mirada. Isabela sabía que no había tiempo para discutir. Tiró de Leonardo por el brazo, asegurándose de que la siguiera. Juntos, corrieron hacia una salida lateral que Héctor había indicado. El pequeño grupo cruzó un campo abierto hacia un bosque cercano, mientras los faros de los coches iluminaban la casa que acababan de abandonar. Desde la espesura del bosque, Isabela observó a los hombres salir de los vehículos. Estaban armados y claramente preparados para algo más que una simple búsqueda. Uno de los hombres hizo una señal al grupo, indicando que comenzaran a registrar el lugar. «Esto es más grande de lo que pensaba». «¿Quiénes son estas personas?», susurró Isabela sin aliento. Héctor se volvió hacia ella con una expresión grave. «Son los mismos hombres que Diego usaba para manejar sus operaciones. Mantuvieron el esquema activo incluso después de su muerte». «Marcela sabía demasiado y ahora ustedes también lo saben», respondió. Leonardo apretó los puños, sintiendo la rabia crecer dentro de él. «Mi padre, él creó todo esto y ahora estamos pagando el precio», dijo, con los dientes apretados. Héctor continuó guiándolos a través del bosque hasta que encontraron una pequeña cabaña escondida entre los árboles. Abrió la puerta, revelando un refugio improvisado con suministros básicos. «Quédense aquí. Voy a despistarlos. Si todo sale bien, tendrán algunas horas para planear el próximo paso», dijo Héctor. «¿Vas a volver?», preguntó Emiliano, temeroso de que Héctor no cumpliera su promesa. «Haré lo que pueda para asegurarme de que estén a salvo, pero si no regreso, vayan a la dirección en el sobre que dejé con Isabela. Es la última pista que tengo», dijo antes de desaparecer en la oscuridad. En la cabaña, Isabela y Leonardo comenzaron a revisar nuevamente los documentos. Entre las anotaciones encontraron un nombre que destacaba: Centro Horizonte. Se mencionaba varias veces como un lugar utilizado para transferencias especiales. Isabela sintió un escalofrío al leer el nombre. «Eso debe ser donde llevaron a Marcela. Es nuestra próxima parada», dijo Isabela. Leonardo asintió, pero su preocupación era evidente. «¿Y si es una trampa? No sabemos qué encontraremos allí», dijo. «No tenemos elección. Cada paso que damos nos acerca a ella». «No podemos detenernos ahora», respondió Isabela. Mientras tanto, Emiliano observaba en silencio, sosteniendo el collar de su madre. No necesitaba decir nada. Su expresión decidida mostraba que estaba listo para enfrentar cualquier cosa. Horas después, Héctor regresó a la cabaña jadeando y con un corte en la frente. Traía información importante. «Se fueron, pero no por mucho tiempo. Necesitamos actuar rápido. El Centro Horizonte está a pocas horas de aquí. Si Marcela sigue viva, es allí donde está», dijo. Isabela asintió y comenzó a preparar a todos para partir. Héctor explicó que el lugar estaba fuertemente monitoreado, pero había una entrada lateral que podría usarse para entrar al edificio sin ser notados. «Estarán esperando, pero eso no significa que no podamos sorprenderlos», dijo Héctor mientras preparaba el mapa del lugar. Leonardo, que hasta entonces parecía dividido sobre confiar en Héctor, finalmente cedió. «Si eso significa acabar con todo esto y traer de vuelta a Marcela, entonces estoy dentro», dijo él. En camino al Centro Horizonte, Isabela sintió el peso de cada elección que había hecho. Desde el momento en que prometió ayudar a Emiliano, sabía que estaba cayendo en un abismo. Pero al mirar al niño, sosteniendo su collar como si fuera su última conexión con su madre, sabía que no podía rendirse. Cuando el coche finalmente se detuvo en las afueras del Centro Horizonte,
Héctor miró a todos en el vehículo. Este es el punto de no retorno. Si entramos, no hay garantías de que salgamos. Pero si nos rendimos ahora, Marcela estará perdida para siempre, dijo él. Isabela miró a Emiliano, quien asintió sin dudar. Vamos a traerla de vuelta, dijo el niño, su voz firme. Con eso el grupo avanzó, listos para enfrentar el mayor desafío de sus vidas. La noche estaba oscura y el centro horizonte parecía un monstruo dormido en medio de la nada. El edificio era una estructura amplia, rodeada de cercas de alambre de púas y cámaras de seguridad que monitoreaban todos los ángulos. Héctor estacionó el coche en un área discreta lejos de la vista de las cámaras. Tenemos que ser rápidos y silenciosos. Siempre están en alerta, pero esta entrada lateral no se monitorea con tanta frecuencia. Manténganse juntos y sigan mis instrucciones, dijo Héctor, mientras sacaba una linterna pequeña y revisaba el mapa una vez más. Isabela asintió, sosteniendo con firmeza la mano de Emiliano. Leonardo, aún cargando la rabia por todo lo que su padre había hecho, se mantuvo enfocado, listo para cualquier cosa. ¿Estás seguro de que ella está aquí?, preguntó Leonardo a Héctor mientras se dirigían hacia la cerca. Si la información en los documentos es correcta, ella pasó por aquí. Tal vez todavía esté, respondió Héctor, su voz cargada de incertidumbre. Alcanzaron la entrada lateral, un pequeño portón oxidado que daba acceso al terreno. Héctor usó un cortacadenas para cortar el candado y abrir el paso. El grupo entró al lugar, moviéndose rápidamente entre las sombras. Dentro del edificio, el ambiente era aún más opresivo. Los pasillos eran largos y mal iluminados, con puertas de metal alineadas a ambos lados. Héctor guió al grupo hasta una sala que parecía ser una antigua oficina administrativa. Indicó a Isabela y Leonardo que revisaran los archivos mientras él mantenía la vigilancia. Emiliano se mantuvo cerca de Isabela, observando cómo ella abría cajones y examinaba carpetas llenas de papeles amarillentos. «¿Aquí?», dijo Isabela, sacando un archivo que tenía el nombre de Marcela Flores. Las manos de Emiliano temblaban mientras miraba el documento. Contenía la respiración, como si temiera lo que pudiera leer. «Ella estuvo aquí, pero fue transferida nuevamente», dijo Isabela, señalando una anotación que indicaba un cambio reciente. Eso fue hace menos de un mes. Leonardo, que revisaba otro rincón de la sala, encontró un mapa con marcas de varias localidades. Una de ellas estaba circulada, indicando un almacén en un área remota. «Es para allá donde la llevaron», dijo Leonardo, mostrando el mapa. Antes de que pudieran salir de la sala, el sonido de pasos resonó por el corredor. Héctor hizo señas para que todos guardaran silencio. Apagó la linterna y se apoyó contra la pared al lado de la puerta. Los pasos se detuvieron justo frente a la sala y una voz grave llamó: «Héctor, sabemos que estás aquí. Sal ahora y tal vez podamos conversar». Héctor apretó los puños, su rostro contorsionándose de tensión. «Quédense aquí, no hagan ningún sonido», susurró antes de abrir la puerta. Héctor salió lentamente, encontrando a 3 hombres armados que parecían liderar la operación en el centro horizonte. Uno de ellos, un hombre alto con aires de superioridad, sonrió al verlo. «Sabía que no podía confiar en ti. Siempre has sido demasiado débil para el trabajo que hacíamos», dijo el hombre. «No quiero problemas, Vicente. Solo quiero salir de aquí con ellos. Pueden seguir con sus negocios podridos», respondió Héctor, intentando negociar. Vicente rió, pero había una frialdad en su mirada. «¿Crees que puedes simplemente abandonar esto?» «Así no funciona, Héctor. Sabes eso», dijo antes de hacer una señal para que sus hombres rodearan a Héctor. Dentro de la sala, Isabela sabía que no podían esperar mucho más. Hizo un gesto a Leonardo y Emiliano, señalando que necesitaban encontrar otra salida. Mientras Héctor distraía a los hombres, Isabela abrió lentamente una ventana en el lateral de la sala. Uno por uno, salieron al exterior, tratando de no hacer ruido. Fuera corrieron hacia el portón que habían usado para entrar, pero el sonido de disparos resonó detrás de ellos.
Vicente había notado la fuga y envió a sus hombres tras el grupo. «¡Rápido! ¡No se detengan!», gritó Isabela, sosteniendo a Emiliano de la mano mientras corrían. Héctor logró escapar del primer enfrentamiento y alcanzó al grupo, pero no sin antes recibir un disparo de raspón en el brazo. «Están tras nosotros». «Necesitamos despistarlos», dijo Héctor, presionando la herida para detener la sangre. Leonardo miró alrededor y vio un área cubierta de árboles cercanos. Señaló hacia allá. «¡Por aquí! Podemos usar los árboles como cobertura», dijo. El grupo corrió hacia el bosque, mientras los hombres de Vicente intentaban alcanzarlos. Los disparos continuaban, pero la densidad del bosque dificultaba la visibilidad. Finalmente, después de lo que parecieron horas de fuga, llegaron a una carretera desierta. Héctor, jadeando y herido, miró a Isabela. «Necesitan continuar solos. No se detendrán mientras esté con ustedes. Puedo distraerlos, pero deben irse ahora», dijo. Isabela miró a Héctor, viendo la sinceridad en sus ojos. Sabía que estaba dispuesto a sacrificarlo todo para corregir sus errores. «Gracias, Héctor. Vamos a terminar esto», dijo ella, sosteniendo su mano por un momento antes de seguir adelante con Emiliano y Leonardo. Héctor desapareció en el bosque, mientras Isabela y los otros corrían por la carretera, en busca de un vehículo o cualquier ayuda para llegar al próximo destino. La próxima parada sería el galpón mencionado en los documentos. A cada paso, Isabela sabía que se estaban acercando a la verdad y al peligro máximo. La carretera desierta parecía extenderse para siempre mientras Isabela, Leonardo y Emiliano caminaban con pasos rápidos, exhaustos pero decididos. El cielo empezaba a clarear con el amanecer, anunciando un nuevo día, pero el peso de la noche anterior aún pesaba sobre ellos. Finalmente, tras horas de caminata, encontraron una gasolinera abandonada. Isabela buscó un teléfono público, pero la línea estaba cortada. Mientras ella intentaba pensar en una solución, Leonardo encontró un camión estacionado detrás del edificio. «Está desbloqueado. Creo que podemos usarlo», dijo él, mirando a Isabela. Ella dudó por un momento, pero sabía que no había otra opción. El galpón mencionado en los documentos estaba a pocas horas de allí, y cada segundo contaba. «Vamos. Necesitamos llegar allí antes de que se den cuenta de a dónde vamos», dijo Isabela, ayudando a Emiliano a subir al camión. El sol ya estaba alto cuando el grupo finalmente avistó el galpón. Era una estructura grande y aislada, rodeada de alambre de púas y custodiada por 2 hombres armados. Isabela estacionó el camión a una distancia segura y se escondieron detrás de algunos árboles para observar. «¿Cómo vamos a entrar?», preguntó Emiliano susurrando. Leonardo miró hacia la cerca y luego hacia los guardias. «Podemos crear una distracción. Si logramos sacarlos de la entrada, podemos pasar desapercibidos», sugirió él. Isabela asintió y comenzó a planear. Usando piedras y ramas secas, Leonardo montó una trampa improvisada que, al ser activada, crearía un ruido lo suficientemente fuerte como para atraer a los guardias hacia el lado opuesto. Cuando todo estuvo listo, se posicionaron. Isabela tomó la mano de Emiliano, asegurándose de que él estuviera preparado. «Recuerda, Emiliano, sea lo que sea que encontremos allí, lo enfrentaremos juntos», dijo ella. El plan funcionó. Los guardias corrieron hacia el ruido, y el grupo aprovechó para pasar por la cerca y entrar en el galpón. Dentro, la atmósfera era pesada, con el aire denso y un olor extraño que recordaba a productos químicos. El galpón estaba dividido en varias secciones, algunas con cajas apiladas y otras con equipos que parecían de uso médico. Pero lo que llamó su atención fue una puerta al fondo, marcada con el número 7. «Es allí», dijo Isabela, sintiendo el corazón acelerarse. Se acercaron a la puerta y la abrieron lentamente. Lo que encontraron al otro lado los dejó sin palabras. Era una sala pequeña y mal iluminada. En el centro había una cama con una mujer acostada. Su cabello estaba desordenado,
y su rostro mostraba los signos de años de sufrimiento. Pero cuando Emiliano dio un paso adelante, supo de inmediato. «Mamá», susurró él, la voz entrecortada. Marcela abrió los ojos lentamente, como si estuviera saliendo de un sueño profundo. Cuando vio a Emiliano, lágrimas corrieron por su rostro. «Emiliano, mi niño», dijo ella tratando de levantarse. Él corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Isabela y Leonardo observaban la escena, con los ojos llenos de lágrimas. «Sabía que vendrías. Nunca perdí la esperanza», dijo Marcela, sosteniendo el rostro de Emiliano con las manos temblorosas. El momento fue interrumpido por el sonido de voces del lado de afuera. Los guardias habían notado la invasión y se acercaban. Isabela y Leonardo intercambiaron miradas. «Necesitamos salir de aquí ahora», dijo Leonardo, sosteniendo una silla para bloquear la puerta. Héctor apareció en la entrada del galpón con el brazo herido, pero decidido. «No hay tiempo para explicaciones. Los seguiré hasta la salida. Necesitan correr», dijo él, entregándole a Isabela una llave de un vehículo estacionado en la parte trasera. Isabela y Leonardo ayudaron a Marcela a levantarse. Ella estaba débil, pero decidida a escapar con su hijo. Héctor los guió por el corredor, luchando contra los guardias que bloqueaban el camino. Finalmente llegaron al vehículo, un viejo jeep, y rápidamente entraron. Héctor se quedó atrás, sosteniendo la entrada mientras gritaba: «Vayan, no paren hasta estar a salvo». El jeep arrancó a toda velocidad, dejando a Héctor y a los guardias atrás. Isabela conducía, concentrada en salir de la zona lo más rápido posible, mientras Leonardo sostenía a Marcela, asegurándose de que estuviera bien. En la seguridad de una carretera aislada, Isabela finalmente detuvo el vehículo. Todos estaban exhaustos, pero había un alivio palpable en el aire. Emiliano sostenía la mano de su madre, incapaz de soltarla, como si temiera perderla de nuevo. «Lo logramos. Estamos juntos ahora», dijo Isabela mirando a Marcela. Marcela, aunque débil, logró sonreír. «Gracias por traer a mi hijo de vuelta a mí. Ustedes salvaron nuestras vidas», dijo ella, con lágrimas en los ojos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el grupo sabía que aún había un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo había esperanza. El jeep avanzaba por la carretera desierta, con Isabela al volante y Marcela descansando en el asiento trasero junto a Emiliano. La tensión de los momentos anteriores aún pesaba en el aire, pero había un sentimiento creciente de alivio. Por primera vez en años, Emiliano estaba con su madre y la promesa de Isabela de encontrarla se había cumplido. Leonardo miraba por la ventana, su expresión seria. Aunque había ayudado a rescatar a Marcela, las revelaciones sobre la implicación de su padre en crímenes tan crueles aún pesaban en su mente. Finalmente rompió el silencio. «Mamá, ¿cómo te involucraste en todo esto?», preguntó él, sin desviar la mirada de la carretera. Isabela respiró hondo, manteniendo la vista fija en el camino por delante. «No me involucré, Leonardo. Diego hizo todo esto mientras yo estaba ocupada con la empresa. Nunca supe la extensión de sus acciones. Hasta ahora». Su voz temblaba levemente. «Pero ahora entiendo que cerrar los ojos también me convirtió en culpable. Por eso prometí ayudar a Emiliano. Era lo mínimo que podía hacer». Leonardo asintió, pero permaneció en silencio. Sabía que el peso de la responsabilidad que Isabela cargaba no sería fácil de soportar. Cuando finalmente llegaron a un lugar seguro, una pequeña posada en una ciudad vecina, Isabela se aseguró de que Marcela fuera examinada por un médico local. El diagnóstico fue alentador. Marcela estaba débil, pero no presentaba ninguna condición grave. Con descanso y cuidado podría recuperarse completamente. Mientras Marcela dormía, Emiliano se sentó al lado de la cama, sosteniendo su mano. Parecía no querer soltarla ni por un segundo. «Sabía que volverías a mí, mamá. He esperado tanto tiempo», dijo Emiliano, con lágrimas en los ojos. Marcela
Aunque aún exhausta, le sonrió. Y sabía que eras lo suficientemente fuerte para encontrarme. Eres mi luz, Emiliano. Siempre lo has sido, respondió ella, acariciando el rostro de su hijo. A la mañana siguiente, Isabela y Leonardo conversaron en la terraza de la posada mientras el sol salía. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Leonardo. Vamos a entregar todas las pruebas a las autoridades. Esto tiene que terminar, Leonardo. Lo que Diego comenzó no puede continuar y necesitamos asegurarnos de que Marcela y otras víctimas tengan justicia, respondió Isabela. ¿Y Héctor? Se sacrificó para salvarnos. ¿Cómo podemos honrar eso?, preguntó él, su voz cargada de culpa. Isabela suspiró, con un nudo en la garganta. Héctor hizo su elección. Intentó corregir los errores del pasado y ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. Necesitamos seguir adelante y luchar por quienes no pueden luchar solos, dijo ella. Ese día, Isabela se puso en contacto con Álvaro, entregándole los documentos y explicándole todo lo que había sucedido. Sabía que sería una batalla difícil, pero confiaba en que las pruebas eran lo suficientemente sólidas para exponer el esquema criminal que Diego había dejado atrás. Mientras tanto, Emiliano y Marcela disfrutaban de momentos preciosos juntos. Él la escuchaba contar historias de cuando él era bebé, momentos que ella guardaba como un tesoro en su memoria. Cada palabra reforzaba el vínculo que el tiempo y la distancia no pudieron romper. Días después, Isabela y Leonardo acompañaron a Marcela y Emiliano a la Ciudad de México, donde Marcela podría reiniciar su vida. Isabela ofreció un lugar seguro para que se quedaran, pero Marcela, agradecida, optó por algo más simple. Ya has hecho más por mí y por Emiliano de lo que podría imaginar. Ahora necesito encontrar mi propia fuerza para reconstruir nuestras vidas. Pero nunca olvidaré lo que hiciste por nosotros, dijo Marcela, sosteniendo las manos de Isabela. Emiliano abrazó a Isabela con fuerza. Gracias por todo. Me devolviste a mi madre, dijo él, con los ojos llenos de lágrimas. Isabela sintió una ola de emoción, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. La jornada había sido larga y dolorosa, pero había valido la pena. Mientras Isabela y Leonardo se despedían de Marcela y Emiliano, ambos sabían que la experiencia los había cambiado para siempre. Leonardo, antes tan distante y rebelde, parecía haber encontrado un propósito. Isabela, por su parte, sentía que había comenzado a reparar los errores del pasado. Aún tenemos mucho que hacer, pero creo que estamos en el camino correcto, dijo Leonardo, mirando a su madre. Sí, y esta vez lo haremos juntos, respondió Isabela con una sonrisa ligera. Pasaron meses desde el día en que Marcela y Emiliano fueron reunidos. La vida, aunque todavía llena de desafíos, comenzó a transformarse de maneras que nadie podría prever. Marcela encontró trabajo en un pequeño restaurante en el corazón de la Ciudad de México, donde su dedicación y sonrisa sincera conquistaron a todos a su alrededor. Emiliano, ahora asistiendo a la escuela, demostraba una curiosidad insaciable y una alegría renovada que era imposible de ignorar. Isabela Montenegro, por su parte, se sumergió en el proceso de exponer los crímenes que Diego había cometido. Con la ayuda de Álvaro y las pruebas recogidas, las operaciones ilegales dejadas por él comenzaron a desmantelarse. Algunas figuras importantes fueron arrestadas y las autoridades finalmente comenzaron a investigar el sistema que durante años había destruido tantas vidas. Leonardo, inspirado por el valor de su madre, también decidió cambiar. Comenzó a involucrarse en causas sociales, utilizando sus recursos para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. La convivencia con Emiliano y Marcela le había mostrado el verdadero significado de responsabilidad y empatía. En una tarde tranquila, Isabela visitó a Marcela y Emiliano en su nuevo hogar. Era una casa simple, pero llena de vida. En el patio,
Emiliano corría con otros niños del vecindario, su risa resonando en el aire. «Parece tan feliz», comentó Isabela sentándose al lado de Marcela. «Lo está, y yo también. Por primera vez siento que podemos tener una vida de verdad. Todo gracias a ti», respondió Marcela con una sonrisa sincera. Isabela sostuvo la mano de Marcela. Fue él quien hizo que todo valiera la pena. Emiliano me dio un propósito que no sabía que necesitaba. «Verlos así es la mayor recompensa que podría tener», dijo ella. Las dos compartieron un momento de silencio, ambas reflexionando sobre la jornada que habían enfrentado. Mientras Isabela regresaba a casa esa noche, sintió algo que no había sentido en años: paz. Su vida había estado marcada por pérdidas y errores, pero ahora, finalmente, había un camino claro por delante. Sabía que aún había mucho por hacer, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Emiliano, desde su ventana, saludó el auto de Isabela hasta que desapareció a lo lejos. Él sabía que nunca olvidaría lo que esa mujer había hecho por él y por su madre. ¿Te gustó esta historia emocionante? No dejes de suscribirte al canal para seguir acompañando más narrativas llenas de inspiración, coraje y superación. Comparte con quienes amas y continúa esta jornada con nosotros.